En la pregunta me dice, en la figura se tiene la gráfica de la función f de x. Esta curva que está de color amarillo, este de aquí, acá continúa, acá continúa. Este de aquí es el f de x. Esta curvita de acá es f de x. F del valor de x. Esta regla de color verde, esa es la recta L igual a y igual a 3. ¿Ya? Me dice así. Me piden hallar el valor de b, que es positivo, me dice. Muy bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué se observa en este dato? Primero, aquí, a ver, antes de hacer este tipo, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Mire, una observación aquí. Observación. ¿Cómo se entiende una gráfica de una función? Por ejemplo, aquí está la gráfica, acá está el plano cartesiano, aquí hay una gráfica, llamemos la gráfica así. Voy a agarrar un punto acá, un punto aquí, digamos que este punto valga x, acá está el punto x. Entonces, este punto va así, 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 llego a la gráfica, acá está, llegué a la gráfica, y de la gráfica me dirijo hacia el eje y, así. Y este punto en el eje y es f de x. Este de aquí es f del valor de x. Eso sería así. Eso se debe entender. Cuando vale x, subo y voy hasta acá. Y este es mi f de x. Esta curva, entiéndase que es el f de x. F de x, ¿está bien? Si vale 2, 3, acá cualquier valor, ¿ya? Este es el plano cartesiano y eso hay que entenderlo así. Muy bien, mire, en este punto, observe acá el x igual a 0. Cuando x vale 0, ¿dónde está la curva? Ah, cuando vale 0, la curva de color amarillo que está aquí se intersecta justo aquí. Entonces tenemos cuando x es igual a 0, ¿qué cosa se tiene? Entonces, el f de 0, ¿cuánto sería? El f de 0 sería igual a ¿cuánto? En la figurita, cuando vale 0, justo la curva se intersectó justamente aquí. Mire, aquí se intersectó. ¿Cuánto vale ahí? En ese instante vale 3. Ah, ya, aquí vale 3. Ese es igual a 3. ¿Pero quién es f de 0? Ah, entonces, esto se escribe así. Acá sería a seno. ¿De qué valor? B de x. Acá sería b por el valor de x, pero x vale 0. B por 0 más el valor de c. ¿Y eso cuánto me debe dar? Eso me da 3. Este tipo es igual a 3. ¿Pero cuánto es seno de 0? Ah, seno de 0 es 0. Entonces el valor de c sería 3. La primera parte, que c es igual a 3. Muy bien. Segundo, ahora veamos lo siguiente. El siguiente punto. Usted observe que el x está variando a lo largo de la recta. Ah, ya. X es un número real. X pertenece a los números reales. Si x está en los números reales, entonces b por x también es un número real. B por x es un número real. Si b por x es un número real, entonces el seno de ese valor b por x, ¿entre qué valores está? Él se va a encontrar entre menos 1 y 1. Ese está entre menos 1 y el valor de 1. Ahora, ¿qué debo de hacerle? Le voy a multiplicar por a. Ah, ya. Entienda que el valor de a es un número positivo. ¿Ya? ¿Por qué es positivo? Porque la gráfica está por encima de del eje de las abscisas, o sea, el eje x está por encima, por eso el a debe ser positivo. Así que si le multiplico por a, me quedaría menos a menor igual aquí a seno de b de x menor igual que el valor de a. Eso quedaría así. Ahora, ¿qué me hace falta?
sumarle C, pero C vale 3. Recuerde que C es 3, entonces quedaría así. Si le sumo 3, me quedaría 3 menos A, menos el valor de A. Ese tipo es menor o igual de 3 más el valor de A, más el valor de A, por el seno de este valor, por el seno de B de X. ¿Está bien? Y ese de ahí es menor o igual que 3 más A. 3 más el valor de A. Ahora, usted observe lo siguiente. Si puede ver en la figurita, el máximo valor que va a tomar la curva, lo tendría aquí. Sería 4. Ese es 4. Y lo mínimo, en este caso, sería 2. Ya. Entonces, el máximo valor de f es 4 y el mínimo sería 2. Entonces, este tipo, por ser el menor, porque este tipo es f de x, este de aquí es f de x. Entonces, el mínimo valor sería ¿cuánto? Sería 3 menos a, pero ese tipo, ¿cuánto debe valer? Ese tipo vale 2. Y este tipo, que debe ser el máximo, ¿cuánto debería valer? Debería valer 4. Así, reemplacen cualquiera de esos dos. Por ejemplo, 3 menos A igual a 2. Igual a 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 1. Entonces, A vale 1. Entonces, el valor de A es 1. El valor de A sería igual a 1. Muy bien. Ahora lo único que me falta es encontrar el valor de B. Ya tengo A, ya tengo B. Vamos a ver cómo consigo ese tipo. El siguiente punto es encontrar B. A ver, se observa en la figurita. En la figurita se observa. Aquí hay una distancia. Mire, este punto de aquí, esta parte es la gráfica de, este es el periodo de la función. Este periodo o esta distancia le voy a llamar t, periodo de la función. Ese periodo se puede observar que es mayor que 2 y menor que 3. De la figura, el periodo t es mayor y menor que, el periodo t es mayor que 2, pero a la vez es menor que 3. Es mayor que 2, pero a la vez es menor que 3. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta usar este dato, pi medios. ¿Cuánto va a ocurrir eso de ahí? A ver, mire. Cuando el valor de x es igual a pi medios, entonces el f, ¿cuánto valdría? Cuando vale aquí, ese tipo vale 2. Entonces, f de x es igual a 2. F de pi medios es igual a 2. Entonces reemplazo aquí y digo, ¿quién es este tipo? ¿Cuánto vale A? A vale 1. 1 por el seno. El X vale pi medios. Acá sería B por pi medios más el valor de 3. Más el valor de 3. ¿Y eso es igual a cuánto? Ese de ahí es igual a 2. Simplifico, aquí tendría lo siguiente. Entonces, seno de B de t, seno de B pi medios, B pi medios, ese tipo, es igual a menos 1. Ya. Si él vale menos 1, entonces, ¿qué valor va a tomar B? Entonces, B pi medios tomaría los siguientes valores. Si vale menos 1, eso es
3 pi medios, que sería 270, sería 7 pi medios, y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, simplificando, el valor de B, ¿entre qué valores estaría? El valor de B, simplifico acá, estaría entre 3, 7 y así sucesivamente. Este es 3, puede ser 7 y así sucesivamente. ¿No? Ahora, observe usted el periodo. Ahora, tenemos que el periodo T se calcula de la siguiente manera. Este tipo es igual a 2pi sobre el valor absoluto de B. Sabiendo de que B es positivo, solamente voy a colocar acá B. Muy bien. El B puede ser cualquiera de estos valores. Vamos a ver. Pero yo sé que está entre este valor, entre 2 y 3. ¿Quién debe ser ese valor? A ver, acá sería así. Muy bien, tendría así. Aquí, así. Por esta parte, yo tengo de que ese t está entre estos dos valores, 2 y 3. Acá sería 2pi. Y acá sería el valor de B. Él está comprendido entre estos dos valores. De esta pequeña parte, yo sé que el valor de B es menor que pi. Es menor que pi. Si este es menor que pi, ¿cuánto debe valer B? Recuerde que pi aproximadamente es 3,14. Y ya sabemos de que B puede ser 3, 7 y así sucesivamente. Entonces, B debe de ser 3. Entonces, el valor de B es 3. Si B vale 3, ya tengo el valor que yo tengo. Por lo tanto, B igual a 3. En consecuencia, la respuesta es la letra C. Ya. Pregunta número 9. Me dice sí. Solución. Me dice. En la figura se representa la parte de la gráfica de la función real f definida como esta expresión. Determine las coordenadas del punto medio A y B. A ver, mire. Usted puede observar que este tipo de acá tiene las siguientes coordenadas. Este tipo y este tipo tiene la siguiente coordenada. Por ejemplo, este debe ser x, una coordenada x1, que no sé quién debería de ser. A ver, lo voy a colocar así. x1, f de x1, que en este caso va a ser 3. Y la otra sería x2, y acá sería el valor de 3. ¿Ya? Me piden el punto medio. Muy bien, el punto medio es justamente, bueno, supongamos que el punto medio sea este tipo de acá. Ese punto medio tiene las siguientes coordenadas. A ver, como es la misma recta que está aquí, su ordenada siempre va a ser 3. Entonces mi objetivo va a ser conocer el valor de x. Muy bien. Tenemos que el valor de x, ¿qué cosa es? Como es su punto medio, o sea que esta longitud y esta longitud son iguales, eso quiere decir que x debe de ser igual a la semisuma de esos dos valores, o sea, x1 más x2 sobre 2. Ese es el valor que debo de buscar yo. Muy bien, comencemos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Entonces dice así. Así. ¿Quién es x1? A ver, ya. F de x1 vale 3, o sea, f de x es igual a 3. Este tipo es igual a 3. Voy a resolver esta ecuación. Entonces, resolvamos la ecuación. F de x igual a 3 porque acá hay dos posibilidades. Muy bien. Este f de x es 3 veces tangente de x medios. Y ese tipo es igual a 3. En consecuencia, aquí se tiene lo siguiente, que la tangente de x medios tiene que ser igual a 1. Si es igual a 1, mis soluciones, ¿dónde deberían estar? Ah, ya.
mis soluciones, si fuera x igual a 1, deberían estar solamente en el primero y en el tercer cuadrante, por ser positivo. O sea, debe estar aquí. Debería estar aquí o debería estar aquí. Por ejemplo, en el primer cuadrante sería pi cuartos y en el segundo cuadrante sería 5 pi cuartos. Entonces, el valor de x medios debería tomar los siguientes valores. Ese tipo debería ser así. Debería ser pi cuartos y debería ser 5 pi cuartos. Y acá puede haber más soluciones. Muy bien. Entonces, el valor de x, ¿quién debería ser? Este valor de x debería tomar los siguientes valores. Este 2 simplifico, acá sería pi medios. Y el otro sería 5 pi medios. Estas son las dos primeras soluciones. Como usted puede ver, yo necesito estas dos. Es decir, este tipo es x1 y este tipo es x2. Así, en asterisco, el valor de x es la semisuma de estos dos valores. De pi medios, 5 pi medios, sobre el valor de 2. Por lo tanto, el valor de x sería solamente lo siguiente. Este tipo sería, a ver, acá sería 3, en este caso, la respuesta sería 3 pi medios. 3 pi medios. Por lo tanto, mis coordenadas, a ver, acá no. Por lo tanto, la coordenada del punto en medio, que en este caso le puedo escribir acá un punto Q. El punto Q tiene coordenadas 3 pi medios y el valor de 3. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Pregunta número 10. Solución dice lo siguiente. Primer ítem. Dice, A pertenece a F y B pertenece a G. A ver, ¿A pertenece a F? Sí, tiene razón. El punto A pertenece a F. Y también pertenece a G. A ver, eso de ahí lo podemos ver de la siguiente manera. Se ve claramente de que A pertenece de la figura, el A pertenece a F. Aquí está, este punto A pertenece tanto a la curva de color naranja, la curva de color naranja es el seno de 4 de x, como a la curva de color morado, que es justamente el coseno de 2 de x. ¿Ya? Este de acá es el coseno de 2 de x. Muy bien, entonces, como este punto A pertenece tanto a la curva de color naranja y a la curva de color morado, entonces ellos pertenecen tanto a F y el B pertenece a G. ¿Ya? Entonces, de la figura, el punto A pertenece a F, porque se ve claramente, él pertenece al punto F, a la curva F, y además el punto B pertenece también a la curva de color naranja. Ahí está, ¿ves? Pertenece a la curva naranja, eso quiere decir que pertenece a G. Por lo tanto, la proposición 2 es verdadero. Esto es verdadero. Muy bien, siguiente proposición. Proposición número 2. La proposición 2 me dice, ¿este punto pertenece a la intersección, sí o no? Vamos a ver. ¿Quién es f de 0? F de 0, este tipo es igual. ¿Quién es f? Este es coseno de 2 por 0. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 es igual, coseno de 0, ese es igual a 1. Yo tengo lo siguiente, disculpe. Dice, quiero saber si este par pertenece a f de x. A ver, vamos a ver. Este par, f de pi cuartos. Primero, este de acá pertenecerá a f. Eso es lo que quiero ver primero. Él pertenece a f. Para saber si pertenece a f, yo quiero saber a cuánto debe de ser igual este tipo.
f evaluado en pi cuartos. ¿Cuánto es él? F evaluado en pi cuartos, este tipo es igual a decir coseno de 2 evaluado en pi medios. No, en pi cuartos, disculpa, acá es 2 evaluado en pi cuartos. En lugar de x escribo pi cuartos. Y ese tipo, cancelando, sería coseno de 90, y coseno de 90, eso es 0. En consecuencia, entonces, este par sí pertenece a ese tipo. Pi cuartos, 0, pertenece a la función f. ¿Está bien? Ahora, además, veamos si ese pertenece a g. Entonces tenemos g de pi cuartos. G en pi cuartos. ¿A qué debería ser igual ese tipo? G de pi cuartos, este debe ser igual, el g es seno de 4 de x. Y en lugar de x, escriba usted pi cuartos. Cancele este valor y este tipo sería igual a seno de pi. ¿Cuánto vale seno de pi o seno de 180? Ese tipo es 0. Si ese tipo es 0, eso quiere decir que el par formado, entonces que el par formado por pi cuartos y 0 pertenecen a la curva g. Él pertenece a la gráfica de la función de g. Si tengo él que pertenece a f y él pertenece a g, por lo tanto, así, esta curva, este punto mejor dicho, este par ordenado, pi cuartos y 0, pertenece a la intersección de f y g. Él pertenece a f intersectado en g. Por lo tanto, la proposición 2 es verdadero. Última proposición, la número 3, dice así. La abscisa de A y B son soluciones de la ecuación que está dada aquí. Vamos a ver. Eso quiere decir, ¿serán soluciones o no serán soluciones? A ver, la abscisa A. A ver, vemos aquí. Este A tiene las siguientes coordenadas. Por ejemplo, lo voy a colocar así, este tipo. Aquí le voy a llamar x1. ¿Está bien? Y él debe tener un valor. Aquí debe todo colocarle el valor de, aquí le voy a colocar y sub 1. Entonces yo digo así. Se ve en la figurita que este par, el par formado por x1 y y sub 1, x1, y sub 1, pertenece, este tipo, pertenece a la curva, tanto a la curva de color naranja como la curva de color morado. Eso quiere decir que él pertenece a G y también, y ese mismo par, x1, y sub 1, pertenece a la, este de aquí, pertenece a f. Él pertenece al valor de f. ¿Sí? Al moradito que está ahí. Muy bien, entonces, si estos dos pertenecen, ¿qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir, entonces, se tiene lo siguiente. Si está en G sub 1, eso quiere decir que el G es seno de 4x1, es igual a y sub 1. Ese es igual a y sub 1. Y también que esté aquí quiere decir que coseno de 2 de x, coseno de 2 de x1, ese tipo debe ser y sub 1. En consecuencia, se ve claramente de que seno de 4x1, igualando las expresiones, es igual a coseno de 2x1. 2x1. Muy bien, eso quiere decir que cumplen, ese x1 es una solución de esta ecuación. Eso quiere decir que las abscisas de A y de B son soluciones de esta ecuación. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Muy bien. Análogamente se ocurre para el punto B. Como las dos curvas intersectan aquí, la misma idea. Van a ser soluciones de la ecuación. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Verdadero, verdadero, verdadero.
A ver, ejercicio propuestos, la número 1 me sale la letra D 4 veces, la número 2 sale la letra C, la número 2 sale la letra C, el intervalo menos 1 y 1, la número 3 sale la letra B, sale verdadero, falso y falso, la número 4 sale la letra A, X igual a 7, o sea que a las 7 pm desciende, y la número 5 sale la letra D, las 2:30 pm. Bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, dejarlos en los comentarios. Nos vemos.